¿Alguna vez has sentido que el enojo te consume? Como si dentro de ti se encendiera un fuego imposible de apagar. Tal vez dijiste algo que luego te dolió más a ti que a la otra persona. O reaccionaste sin pensar y después vino el silencio, la culpa, el arrepentimiento. Pero, ¿y si te dijera que el enojo no es el problema? Que el verdadero enemigo no es sentirlo, sino no saber qué hacer con él. En este video vas a descubrir cómo controlar el enojo y la ira con inteligencia emocional, guiado por una enseñanza budista práctica y profunda. Aprenderás cómo transformar esa energía intensa sin reprimirla, cómo convertir la rabia en claridad y cómo cultivar la calma incluso en medio del conflicto. Te compartiré una historia que nunca olvidarás, 3 prácticas budistas milenarias y una nueva forma de mirar tu enojo, no como una sombra, sino como un maestro. Bienvenido a Mensaje Budista, un espacio de conciencia, sabiduría interior y serenidad. Si sientes que este camino es para ti, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos cada semana en este viaje hacia tu paz interior. Enseñanza. Comprender el enojo. En el budismo se enseña, sostener el enojo es como beber veneno y esperar que el otro muera, y aún así lo hacemos. Apretamos los dientes, contenemos palabras o las soltamos como flechas. Creemos que explotar nos libera, pero la verdad es que la ira mal gestionada nos encierra más. El enojo es una energía intensa, sí, pero no es enemiga. Surge cuando algo dentro de nosotros se siente amenazado, herido o ignorado. Como decía el maestro Zen Dogen, si deseas conocer tu mente, observa cómo reaccionas cuando las cosas no salen como quieres. No es malo sentir enojo. Lo verdaderamente dañino es dejar que nos arrastre como un río desbordado. A veces lo expresamos para imponer, otras para defendernos, otras tantas simplemente porque no sabemos qué más hacer. Pero esa descarga sin conciencia no sana, solo hiere. El taoísmo dice, el que domina a otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Y esa es la clave. No se trata de eliminar la ira, sino de aprender a observarla. Cuando ves tu enojo sin identificarte con él, dejas de ser su esclavo. La conciencia es el primer paso hacia la libertad interior. El enojo no es el problema, es la puerta. Pero solo si decides atravesarla con sabiduría. En un antiguo pueblo japonés vivía un joven samurái, conocido tanto por su dominio de la espada como por su carácter impetuoso. Su valor era temido en los campos de batalla, pero su ira, en la vida cotidiana, lo volvía vulnerable. Un día, buscando un regalo para su anciano padre, el samurái visitó al maestro pintor del templo. El viejo artista, sabio y sereno, lo recibió con una sonrisa y le ofreció té, como dictaba la tradición. Mientras el maestro servía, su mano tembló ligeramente y el tazón favorito del samurái cayó al suelo, haciéndose trizas. El joven se puso en pie con furia, la mano en la empuñadura de su katana. «¡Viejo torpe! Ese cuenco era invaluable», gritó, como si una ofensa le hubiera atravesado el alma. El maestro, sin inmutarse, respondió con calma. «Si un cuenco roto puede controlar tu corazón, ¿dónde está realmente tu poder?». El samurái quedó en silencio. Entonces el maestro le mostró una vasija reparada con vetas doradas. «Esto es kintsugi. En vez de esconder las cicatrices, las honramos con oro. Así también puedes hacer con tu enojo». El joven comprendió. Con los años, su espada fue menos rápida, pero su mente más profunda. Había aprendido a transformar su ira en arte interior. Enseñanza 2. La raíz del enojo. Existe un antiguo proverbio que dice, la ira nunca llega sola, siempre arrastra una herida detrás. Y aunque a veces parezca que estallamos por una palabra o un gesto, la verdad es que aquello que nos enoja no siempre es lo que lo causa. La ira es un guardián. Se disfraza de fuerza, pero guarda un corazón herido. Cuando sentimos rabia, casi siempre hay algo más profundo detrás. Miedo a no ser respetados, temor a ser rechazados, dolor por no sentirnos escuchados o valorados, frustración porque la vida no sigue el guión que habíamos planeado. En el budismo se enseña, el odio no cesa con más odio, sino con comprensión. Y la comprensión comienza con una pregunta valiente. ¿Qué estoy protegiendo con este enojo? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué herida está pidiendo ser escuchada y aún no ha sido sanada? A veces no estás realmente molesto con la persona frente a ti. Estás molesto con años de abandono, con palabras no dichas, con tu propio sentimiento de insuficiencia. Pero cuando tienes el valor de mirar hacia adentro, en lugar de reaccionar hacia afuera, comienzas a sanar. Porque el enojo, si lo escuchas con sabiduría, no es un enemigo. Es una brújula que te señala dónde aún hay dolor y por dónde puedes empezar a liberarte. Enseñanza 3. Prácticas budistas concretas. Comprender el enojo es el primer paso, pero transformarlo requiere práctica. El budismo no nos pide que neguemos nuestras emociones, sino que aprendamos a observarlas con compasión y sabiduría.
Primera práctica. Respiración consciente. Cuando la ira suba como una ola, detente. No hables, no actúes. Inhala lentamente por la nariz, exhala suave por la boca. Siente cómo tu cuerpo se afloja y tu mente vuelve al presente. En ese instante de pausa, estás recuperando tu libertad. Como dice un sutra antiguo, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside tu poder. Segunda práctica. Meditación de la compasión. Meta. Cierra los ojos y visualiza a quien te ha herido. Sí, justo a esa persona. Repite mentalmente que estés en paz, que estés libre de sufrimiento. Esto no es debilidad, es un acto profundo de liberación interior. Cuando dejas de desearle mal a otro, dejas de envenenarte a ti mismo. Tercera práctica. Desapego del ego. Pregúntate con honestidad, ¿prefiero tener la razón o vivir en paz? Muchas discusiones nacen del ego que necesita demostrar, controlar, ganar, pero el sabio sabe que no todo conflicto merece una batalla. Elegir el silencio no es perder. A veces es proteger tu serenidad. Estas prácticas no eliminan la ira, la transforman, porque el verdadero dominio no está en no sentir, sino en no dejar que el enojo hable por ti. Enseñanza 4. El enojo como maestro. En la tradición zen se dice, el fuego puede calentar tu hogar o quemarlo, depende de quién lo encienda, y eso mismo ocurre con el enojo. No es el fuego el problema, es cómo lo usamos. Muchos de nosotros crecimos pensando que sentir ira es un fracaso espiritual, una debilidad del carácter o algo que debemos ocultar. Pero en las enseñanzas budistas, la ira no se reprime ni se castiga. Se observa, se comprende, se transforma. El enojo es una señal, una campana que suena dentro de ti para decirte, aquí hay algo que no está en equilibrio. Puede ser una injusticia, un límite cruzado, una herida antigua que pide atención. Cuando lo ignoras o lo tapas, se pudre por dentro. Cuando lo observas sin miedo, puede volverse guía. La verdadera inteligencia emocional no es eliminar lo que sientes, sino saber cómo actuar desde la conciencia. Dominar a otros es fortaleza, pero dominarse a uno mismo es verdadero poder, dice el Tao Te Ching. La ira te puede enseñar a decir no con firmeza, sin gritar, a defender tu verdad sin humillar, a cuidar de ti sin lastimar a los demás. Es una fuerza primaria, como el viento o el mar. Si sabes navegarla, te lleva lejos. Si luchas contra ella sin saber, te arrastra. No se trata de apagar tu fuego interior. Se trata de usarlo para iluminar lo que necesitas ver. La próxima vez que el enojo aparezca, míralo a los ojos. Pregúntale, ¿qué quieres mostrarme? Y luego escucha. Porque cuando dejas de pelear con tu enojo y empiezas a caminar junto a él con sabiduría, descubres que no era tu enemigo, era tu maestro. Enseñanza 5. El poder de no responder. Existe un antiguo proverbio japonés que dice, el silencio es a veces la mejor respuesta. Y no se refiere a guardar rencor o reprimir lo que sentimos, sino a la sabiduría de no alimentar aquello que nos quiere arrastrar. Cuenta una historia que un joven discípulo, con el corazón lleno de rabia, fue ante su maestro zen y le dijo, «Maestro, alguien me ha insultado frente a todos. ¿Cómo puedo quedarme en paz ante tanta humillación?» El maestro lo llevó al jardín y señaló una roca en medio del estanque. «Golpéala». El joven, confundido, lo hizo. Nada ocurrió. «Ahora, insúltala. Dile todo lo que sientes». El joven gritó contra la piedra, enojado, hasta quedarse sin voz. El maestro sonrió y dijo, «¿La roca te respondió? ¿Se movió? ¿Te hirió?» «No, maestro. Solo me cansé». «Exactamente. La ira, cuando no encuentra eco, desaparece por sí sola. No respondas desde el ego. Sé como la roca, firme, presente y en paz». Esta enseñanza no te dice que seas indiferente, sino que aprendas a distinguir cuándo responder es sabiduría y cuándo solo es ego disfrazado de justicia. A veces, el mayor acto de poder no es gritar más fuerte, sino no entrar en el juego del otro. Como dice un proverbio chino, no puedes evitar que un pájaro de la ira vuele sobre tu cabeza, pero puedes evitar que anide en tu corazón. Aprende a dejar pasar, no por debilidad, sino por maestría, porque no todo lo que te ofende merece tu energía. Y a veces, la paz no llega cuando ganas la discusión, sino cuando decides no entrar en ella. 6. El espacio entre el estímulo y la respuesta. En la práctica del budismo, se valora profundamente la pausa consciente, ese instante diminuto, pero decisivo, entre lo que sucede y cómo eliges responder. Como decía Viktor Frankl, influenciado por enseñanzas orientales, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Un discípulo preguntó una vez a su maestro, ¿cómo puedo dejar de ser esclavo de mis emociones? El maestro respondió, aprende a reconocer el momento antes del fuego. ¿Y cómo lo reconozco? Respira. El fuego no arde de golpe. Primero tiembla en una chispa. Obsérvala, y no tendrás que apagar el incendio. Esa enseñanza simple encierra una verdad profunda. Tú no eres lo que sientes. Eres quien decide qué hacer con lo que siente. Cultivar ese espacio interior entre lo que ocurre y tu reacción es lo que convierte la emoción en sabiduría. Recapitulación de las 6 enseñanzas. Primera, comprender el enojo. El enojo no es tu enemigo. Es energía emocional que nace del dolor. Si no se entiende, te controla. Si se observa con sabiduría, se transforma. 2. La raíz del enojo.
La ira casi siempre oculta una herida. Miedo, frustración, deseo de ser visto. Mirar hacia adentro, en vez de culpar afuera, es el primer acto de sanación. Tercera, prácticas concretas. Respiración consciente, meditación compasiva, meta y desapego del ego. No para reprimir la ira, sino para canalizarla con inteligencia emocional y espiritual. Cuarto, el enojo como maestro. No necesitas destruir tu fuego interior, solo aprender a contenerlo con conciencia. La ira puede impulsarte a defender tu dignidad sin dañar a otros. Es tu maestro, no tu castigo. El poder de no responder. El silencio no siempre es sumisión. A veces es la más alta forma de sabiduría. No todo lo que provoca merece una respuesta. Elige tu energía con intención. 6. El espacio sagrado. Entre lo que te hacen y lo que haces, existe una elección. Ahí está tu libertad. Ahí está tu evolución. Cuando aprendes a pausar, te vuelves dueño de ti. Ahora, si te es posible, cierra los ojos por un momento. Apoya suavemente las manos sobre tu pecho o sobre tu abdomen. Siente el aire entrando y saliendo. Permítete este instante, solo para ti, solo para tu paz. Vamos a sembrar juntos semillas de serenidad en el jardín de tu mente. Respira hondo y repite conmigo, si lo deseas, en silencio o en voz baja. Respiro con calma y observo mi enojo sin juicio. No soy mi enojo, soy quien lo transforma. Elijo la paz sobre la reacción. Mi serenidad es más importante que mi orgullo. Puedo sentir enojo, pero no tengo que actuar desde él. Suelto el deseo de controlar lo que no está en mis manos. Elijo soltar, elijo comprender, elijo liberarme. Con cada respiración, visualiza cómo ese fuego interno se suaviza, como si una brisa de compasión acariciara tu alma. Nada que sientas está mal. Todo lo que sientes es una oportunidad de volver a ti, a tu centro, a tu sabiduría. Cada palabra que repites con presencia es una semilla de claridad, de autocuidado, de libertad. Y recuerda, no se trata de eliminar lo que sientes, se trata de recordar quién eres mientras lo sientes. Cada una de estas enseñanzas no es teoría, es práctica, es una herramienta que puedes usar en tu vida, hoy mismo. La próxima vez que sientas que la ira sube, recuerda que tienes elección. Puedes gritar, o puedes respirar, puedes atacar, o puedes comprender, puedes reaccionar, o puedes responder desde la sabiduría. Porque al final, como enseña el budismo, tú no eres esclavo de tu mente, eres el observador que puede transformarla. Gracias por llegar hasta aquí en Mensaje Budista, un espacio para crecer, sanar y despertar. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta enseñanza con quien necesite volver a la calma. Que la serenidad, la claridad y la compasión acompañen tu camino. Abrazo de luz